La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Que Dios los bendiga. Una vez más, estamos aquí frente a estos micrófonos para poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Como lo decíamos los días anteriores, hemos comenzado una nueva serie que se llama Bendiciones. Esta serie está basada en el libro de Mateo, básicamente en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos y Él comienza a decir bienaventurados o felices o muy dichosos, o en otras versiones, bendecido seas por esta situación. El día de hoy estamos conversando con bienaventurados bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices aquellos los tristes, felices los que lloran, felices los infelices, aquellos que no son felices. Hoy vivimos en una sociedad que gasta gran parte de lo que tiene para poder ser felices, de su tiempo, de su dinero, de toda su energía. Decíamos la semana pasada que la palabra bienaventurados quiere decir dichoso, feliz, afortunado, aquel que prospera espiritualmente. Pero qué interesante. Tal vez la versión correcta debería ser felices los que están alegres o felices los alegres. Pero no, acá dice felices los afligidos, felices los que lloran, los que están sufriendo. Así como decíamos la semana pasada que hay distintas palabras para usar la palabra pobre, y pobre en espíritu básicamente era aquel pobre que no tiene nada, el mendigo, el que no tiene nada donde comer, no tiene absolutamente nada. En este caso, la palabra para llorar o tristeza tiene nueve diferentes palabras para hablar de esto. Y esta es la última de ellas, que realmente se refiere al llanto, al dolor por la pérdida de alguien. La traducción al español sería feliz al que está de duelo, aquel que se le ha muerto, aquel que llora por un muerto. Así que está hablando de que el dolor más grande de perder a alguien lo compara con alguien feliz, porque dice que aquel recibirá consolación. La otra característica que está aquí en el verbo, y en español lo podemos ver bien, es que dice felices o bienaventurados los que lloran. No dicen los que han llorado o los que van a llorar, sino los que lloran. Esto se refiere a un presente continuo, es decir, un presente que hoy, mañana, pasado, que continuamente está haciendo esto. Entonces, esto nos enseña o nos ayuda a nosotros que es algo que está pasando en este momento, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en la palabra del Señor los hermanos de José hicieron pasar como que José había muerto y le llevan a su padre las túnicas con la sangre del animal, del cordero, y que Jacob llora y se duele? Bueno, la expresión que se usa allí para Jacob es la expresión que usa
este texto. Feliz aquel que llora el mismo llanto, por ejemplo, de Jacob. Me gustaría que usted vaya conmigo ahora al libro de 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, que dice así: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Se lo repito, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este texto nos dice que entonces hay distintos tipos de llantos. También va a haber distintos tipos de consolación, pero veamos primero distintos tipos de llanto. Hay un llanto, hay un dolor, hay una tristeza que viene del mundo natural, ¿sí? Que viene cuando, en mi caso, pierdo a alguien, o en su caso, lloramos por la muerte de un ser querido, de un padre, de un hijo. A veces hay lágrimas de ansiedad porque no podemos lograr algo, porque estamos solos. En las despedidas, cuando nos abrazamos con un ser querido, el cual va a viajar, el cual no podremos verlos por mucho tiempo. También hay tristeza en el desánimo, cuando haces un trabajo y no ves los resultados. Pero también puede haber lágrimas por un amor mal puesto o un afecto mal enfocado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted recuerda la historia del rey Acab, dice que el rey Acab, que está en 1 Reyes 21, él se lamentaba, lloraba porque no podía tener la viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. El rey, que tenía todas las viñas que pudiera querer, tenía las tierras, todo lo que podría desear, él estaba llorando y sufriendo amargamente. Dice el texto que se acostaba en la cama y ni siquiera comía de tanto dolor que tenía, tanto lloraba. Bueno, eso es un mal deseo insatisfecho. ¿Sí? Es interesante para que pensemos en esto. ¿Cuántas cosas a veces nosotros estamos reaccionando tal vez como Acab? Bienaventurados los que lloran. Pero también entonces están los que lloran según Dios. Aquel que llora básicamente por su pecado. A esto se refiere la bienaventuranza. Aquel que está llorando continuamente porque se siente tan indigno delante de Dios. Brota desde el duelo. Llorar es algo que necesariamente viene detrás, sigue del concepto de la pobreza en espíritu. Decíamos la semana pasada que es parte como de una escalera que vamos caminando. Nadie entra al reino de los cielos si no es un pobre en espíritu, si no reconoce su necesidad de Dios, que no reconoce que sin Dios no es nada. Pero el segundo paso de la escalera es llorar, lamentarse por su pecado. Cuando David cometió el adulterio con Betsabé, y no solamente adulteró, sino que mató a su marido, luego que fue confrontado con el profeta, se lamentó profundamente de su pecado y su alma se desgarró hasta lo más profundo. Y él dijo: contra ti solo he pecado, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. No es que yo peco, es cierto, daño a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos, pero el daño que hacemos en nuestro pecado, dañamos sobre todo contra Dios. Hemos pecado contra Dios. E inmediatamente él va a decir, luego de este dolor delante de Dios, va a decir: crea en mí un nuevo corazón, un corazón limpio, renueva mi espíritu delante. No me eches de tu presencia, no me quites de tu santo templo, devuélveme el gozo de tu salvación. Está hablando de ese llanto, de ese dolor. Entonces, la tristeza o el luto o el duelo tiene que venir primero por mis pecados personales, pero también por los pecados de otros. Fíjense, Jesús llora. ¿Por qué Jesús llora? Jesús llora en Jerusalén al ver el pecado de la ciudad, y él lloró por la ciudad. Entonces, lloramos por nuestros pecados, por nuestro propio sufrimiento, lloramos por los pecados de otro, nos lamentamos,
tratamos de decir, cuando vemos que un hermano, una persona, un familiar está en pecado, nos dolemos de lo que está viviendo. Quisiera que estés atento a esto. El cristiano va a sufre problemas, pruebas, tentaciones. Es cierto, yo sufro. Es decir, todos los que estamos aquí no estamos exentos de sufrir. Pero el Señor, yo sé, usted sabe que el consuelo de Dios pronto y que el propósito de Dios se cumple a través de mi sufrimiento. Por eso, el texto de Corintios dice que la tristeza que es según Dios trae arrepentimiento y lleva a la salvación, pero la tristeza del mundo trae la muerte. Y así como hay distintos tipos de tristeza, de dolor, de llanto, hay distintos tipos de consuelo, y va a depender de quién lo otorga. Según el mundo, y no me voy a detener mucho en esto, según el mundo, ¿qué tipo de consuelo hay? El alcoholismo, la droga, el buscar en el trabajo y en un montón de situaciones escaparme de la realidad. ¿Y qué pasa? El alcohólico termina buscando más alcohol porque no encuentra respuestas. Aquel persona que pensaba que hoy solucionaba, mañana está igual. Pero hay un consuelo en la palabra de Dios que es según Dios. Primera cosa que quiero afirmar en este día es que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Es una promesa que está en Mateo 5:4. Eres bienaventurado porque Jesús lo dijo. Recibirás consolación porque Jesús lo dijo. Y la palabra consolación es muy importante para que la recordemos. Porque significa ponerse al lado de uno, al lado de otro, confortar. Y si recordamos, el Espíritu Santo es el consolador, es el paracletos, aquel que se pone al lado nuestro, es nuestro consolador. Jesucristo mismo está con nosotros todos los días. ¿Cómo recibimos este consuelo? En primer lugar, a través del perdón de nuestros pecados. Pero también, ahora mismo, cuando estamos escuchando esta palabra, decimos amén. Cuando escuchamos la predicación de la palabra. Cuando ayudamos a otros a caminar y encontrar la salvación en Cristo Jesús. Y también en el futuro inmediato, en la morada celestial. Dice, serán consolados. ¿Quiénes? Ellos. Aquel que sufre. Cuando los discípulos y los judíos escuchaban esta frase, seguramente ellos recordaban estas promesas que hay en Isaías sobre el Mesías. Isaías 61 va a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor. Y escuche esto, para consolar a todos los que lloran, para consolar a los que lloran en Sión, para darle hermosura en lugar de ceniza, aceite en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu afligido, para que sean llamados árboles de justicia, plantación de Jehová. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Mis hermanos, quiero terminar con este concepto. Hay un consuelo divino que es inmediatamente posterior, inmediatamente a la conversión. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, me acerco a Él, hay un gozo porque inmediatamente el Espíritu Santo empieza a trabajar conmigo, con mi corazón. Pero segundo, hay un consuelo continuo, que en esta vida cristiana aprendemos a que ya no vivimos
del pecado ni en pecado, pero vivimos pecando continuamente. Entonces, reconocemos el texto y decimos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de nuestra maldad. Porque nuestro pecado nos separa del Señor. Nos separó cuando no éramos creyentes y nos sigue separando hoy cuando somos creyentes. Pero hoy, que hemos nacido de nuevo, podemos pedir perdón y acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Cómo te consuela el Señor hoy? Y termino con estas 3 frases. Consuela a los que lloran dándoles su paz con su presencia cada día y su perdón. Los consuela dándoles por medio del Espíritu Santo y también con la esperanza de la eternidad. Dice, no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo te lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ti. Y si me fuere y os prepararé lugar, volveré. Y os llevaré conmigo para donde yo estoy, también vosotros estéis. No estéis de luto. Trae consuelo al cristiano. Dios y sus promesas traen consuelo al cristiano. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de la iglesia de Strumman Español aquí en Baton Rouge, en la autopista número 12 y la intersección de la Airline Highway. Allí, en Strumman Español, todos los domingos a las 10:30 de la mañana, está su iglesia para poder compartir, alabar al Señor, compartir la palabra y escuchar palabra de Dios para su corazón. Que Dios los bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría, añado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te haya sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.